El año de 1900. Uno amaneció en Puebla con un aire frío que parecía venir de los volcanes nevados. Las calles aún húmedas por la llovizna nocturna reflejaban la luz mortecina de los faroles apagándose poco a poco. Era un pueblo en apariencia tranquilo, donde el sonido más constante era el de los cascos de caballos en las piedras y el pregón de algún vendedor madrugador. Sin embargo, bajo esa calma, se escondía un secreto que pronto conmocionaría a todos. ¿Qué puede llevar a una madre a hervir al esposo de su propia hija y alimentar con él a su familia? La pregunta no fue un rumor pasajero. Se convirtió en expediente, en susurro de mercado, en tema de sermón. El archivo parroquial de San Francisco conserva una anotación marginal fechada el 13 de febrero de 1901, en la que se menciona que una casa del barrio de la Luz ha sido escenario de un acto abominable. Esa frase, tan escueta y seca, escondía la dimensión del horror. Lo que se descubriría allí no solo afectaba a una familia humilde de tejedores, sino que exponía la fragilidad del orden moral de toda una comunidad. La suegra en cuestión se llamaba Manuela García Viuda de Torres, una mujer de 62 años, originaria de Cholula, reconocida por su carácter áspero y por su estricta religiosidad. Su hija menor, Clara, se había casado apenas 2 años antes con un jornalero llamado Esteban Rojas, hombre de 27 años, fuerte, bebedor y de temperamento violento. Entre ambos, la convivencia era un campo de tensiones. Los vecinos escuchaban discusiones a gritos que se prolongaban hasta la madrugada. Un registro policial de 1900 da cuenta de un episodio de violencia. Clara acudió con un labio roto a la comisaría del barrio, pero no se levantaron cargos porque la querella fue retirada por presión familiar. Esa presión tenía nombre: Manuela, quien ya desde entonces acumulaba resentimiento contra el yerno. La semilla del crimen había comenzado a germinar. Los diarios de la época, particularmente el Monitor poblano, dedicaron líneas ambiguas al caso. En su edición del 15 de febrero se lee: «Una señora anciana ha tomado justicia por su propia mano en hechos que espantan la imaginación. Las autoridades investigan con discreción. Ningún periódico describió con detalle lo ocurrido. Tal vez por censura, tal vez por la imposibilidad de aceptar lo inaceptable». En los primeros días tras el hallazgo, la atmósfera en Puebla cambió. Se dice que en los portales del Zócalo los hombres callaban cuando alguien mencionaba la noticia, y que las mujeres se persignaban 3 veces antes de atreverse a repetir la historia. El olor de aquel acto, dicen algunos testigos, parecía flotar aún en el aire cuando se acercaban a la casa clausurada por los gendarmes. Un cuaderno encontrado entre los escombros de la vivienda, según consta en el informe del juez de instrucción, contenía notas de Clara. En ellas se leía: «No sé a quién temer más, a él cuando bebe o a mi madre cuando calla. La casa se ha llenado de un silencio que pesa más que los golpes». Estas palabras, casi borradas por la humedad, ofrecen un testimonio íntimo del clima previo al crimen. Así comenzó una investigación que mezclaba lo legal, lo moral y lo supersticioso. No era solamente un asesinato. Era la transgresión de la madre protectora que, en lugar de salvar a su hija de otro modo, decidió traspasar toda frontera. Los documentos oficiales hablan de un acto de barbarie sin precedente. Los vecinos, en cambio, comenzaron a hablar de justicia divina. Lo que sigue es la reconstrucción de los hechos a partir de archivos judiciales, informes policiales, notas periodísticas y testimonios orales recogidos en las décadas siguientes. La historia no terminó con el encarcelamiento de Manuela. Quedaron vacíos, contradicciones y una cadena de rumores que nunca se apagaron. Al caminar hoy por las calles húmedas de Puebla, algunos aseguran aún escuchar el eco de aquel hervor. La genealogía de la familia involucrada quedó registrada en los padrones civiles de finales del siglo XIX. Allí aparece Manuela García Viuda de Torres, nacida en 1839, inscrita como viuda desde hacía 2 décadas y dedicada a oficios domésticos. De su matrimonio habían nacido 4 hijos, 2 varones que emigraron a Veracruz y 2 mujeres que permanecieron en Puebla: Ángela, casada con un zapatero, y Clara, la menor, cuyo destino resultaría trágico. La precariedad económica, sumada al ambiente hostil de un barrio marcado por tabernas y talleres textiles, condicionaba la vida de estas mujeres.
El yerno, Esteban Rojas, figuraba en los registros municipales como jornalero en la construcción de vías férreas, aunque se le conocía más por su presencia en las cantinas que por su puntualidad en el trabajo. Los testimonios recogidos por la policía lo describen como hombre robusto, de voz ronca y carácter imprevisible. Varios vecinos declararon que, cuando bebía, su violencia era inevitable. Una vecina, entrevistada décadas después, recordaba: «A veces lo veíamos arrastrando a Clara de los cabellos por la calle, y nadie intervenía porque la costumbre era que entre marido y mujer no se metía nadie». Los documentos judiciales recogen con frialdad esas tensiones. Un parte médico fechado en septiembre de 1900 informa de hematomas en la zona costal y posible fisura de radio izquierdo, lesiones atribuidas a una caída accidental. Sin embargo, la letra del médico agrega, entre paréntesis, la frase «posible maltrato». Esa anotación, sin valor legal entonces, se convirtió después en una pieza clave para comprender la acumulación de agravios. Manuela, la suegra, se había convertido en figura ambivalente. Por un lado, mujer devota que asistía a misa de 6, siempre con rosario en mano. Por otro, guardiana severa del honor de su hija. El sacerdote de la parroquia de San Francisco escribió en su diario personal: «La señora García se me acercó en varias ocasiones para hablar del sufrimiento de su hija. La aconsejé paciencia y oración, pero en sus ojos vi un rencor que me inquietó». Esa nota, conservada en un legajo polvoriento, constituye un raro testimonio de la tensión que se gestaba en silencio. La voz de Clara aparece de nuevo en fragmentos de cartas que nunca se enviaron. Una de ellas, encontrada oculta en un cajón del ropero, dice: «Madre, me mira con desprecio cuando vuelvo herida. Me acusa de soportar demasiado. Dice que mi deber es defenderme. Pero, ¿cómo hacerlo contra un hombre que parece no sentir dolor? A veces pienso que desea mi muerte para justificar la suya». Esas palabras revelan la extraña relación triangular en la que la víctima de la violencia se convertía también en víctima de la presión materna. Los vecinos percibían la situación como una bomba de tiempo. Un comerciante de carbón declaró en 1901: «Se escuchaban gritos cada semana. Clara lloraba, él maldecía, y la madre callaba. Pero ese silencio era más fuerte que los golpes. Todos esperábamos un desenlace, aunque nadie imaginó el que llegó». La mención del silencio se repetirá en múltiples testimonios, casi como símbolo de la tensión contenida que finalmente estalló. En la vida cotidiana, los detalles hablaban por sí solos. Esteban solía volver con olor a pulque, arrastrando el machete que utilizaba en las obras. Clara se refugiaba en las labores de costura, y Manuela permanecía en la cocina, vigilante, como si aguardara el momento de intervenir. Los niños del vecindario, al pasar frente a la casa, murmuraban que allí las paredes sudaban rabia. El expediente del juez de instrucción recopila también las contradicciones familiares. Ángela, la hermana mayor, declaró que había advertido a su madre sobre el peligro de intervenir. «Le dije que lo dejara, que tarde o temprano él se cansaría». Pero ella respondía: «Mientras yo viva, nadie aplastará a mi hija». Esa frase, transcrita en el acta, resuena como profecía. Lo cierto es que para 1901 la tensión había llegado a su punto máximo. Clara estaba embarazada de su segundo hijo, debilitada física y emocionalmente, mientras que Esteban aumentaba sus episodios de violencia. En la comunidad circulaban rumores de que Manuela había comprado grandes ollas de cobre y almacenado leña en cantidades inusuales. Nadie sospechó la finalidad de esos preparativos, interpretados como previsiones de Cuaresma. Así se delineaba el trasfondo: una familia marcada por la pobreza, la violencia y el rencor. Los apellidos registrados en papeles oficiales se convirtieron en símbolos de una tragedia que, en cuestión de días, pasaría de lo privado a lo público, del rumor a la historia criminal de Puebla. La atmósfera estaba cargada, y cada detalle cotidiano, una mirada, un silencio, un objeto de cocina, parecía anunciar lo que estaba por venir. La primera huella oficial de que algo iba muy mal en la casa de los Rojas García aparece en un pequeño cuaderno de notas de la Parroquia de la Luz. El 7 de agosto de 1900, el párroco consignó: «La señora Clara ha pedido misa por su salud y por la conversión de su esposo. Llegó con el rostro cubierto
y no quiso descubrirse. Esa anotación, que parecía un simple apunte pastoral, se convierte hoy en indicio claro de los abusos. Los documentos nunca dicen todo, pero a menudo insinúan lo suficiente para que el silencio se vuelva elocuente. Los rumores también comenzaron a circular entre las vecinas que compartían los lavaderos públicos. Allí, al chocar las palanganas de metal y entre el olor a jabón barato, se comentaba que Esteban la golpeaba con frecuencia. Una mujer, recordada como doña Lorenza, dijo años después: «La veíamos con los brazos llenos de moretones, pero cuando le preguntábamos, respondía que se había caído o que la habían empujado en el mercado». Era la mentira repetida que todos aceptábamos. El Archivo Policial de Puebla guarda constancia de incidentes menores. Uno fechado en noviembre de 1900 señala: escándalo nocturno en la calle de los Álamos. Se escucharon voces de riña en la casa de Esteban Rojas. No hubo detenciones. Esa escueta descripción oculta la normalización de la violencia conyugal. Nadie quería intervenir en lo que consideraban asunto privado. La figura de Manuela empezaba a hacerse notar. Testigos refieren que la anciana seguía a su hija hasta la fuente del mercado. La observaba en silencio y luego regresaba con una expresión adusta. Un niño del vecindario, entrevistado en 1925, declaró: «Decían que la señora Manuela parecía una estatua, siempre mirando con unos ojos que daban miedo. Yo soñaba con ellos». Ese testimonio tardío muestra cómo la presencia de la suegra ya generaba temor antes de que ocurriera la tragedia. Un médico rural, de apellido Olvera, atendió a Clara en diciembre de 1900. El informe, recuperado en los archivos sanitarios, describe hematomas múltiples, fractura leve en costilla inferior derecha, crisis de ansiedad. Al pie de página, Olvera escribió: «Paciente rehúsa denunciar al agresor. Familia ejerce presión». Esas dos frases son quizá la prueba más clara de que la violencia era conocida, pero callada. Los rumores alcanzaron incluso a las autoridades religiosas. El 3 de enero de 1901, el sermón dominical del padre Méndez giró en torno al deber de las mujeres de soportar con paciencia la cruz del matrimonio. Muchos lo entendieron como una alusión directa al caso de Clara. La comunidad entera ya estaba al tanto, aunque nadie lo nombraba abiertamente. En los testimonios recogidos por el juez de instrucción tras el crimen, una vecina llamada Antonia relató: «Yo la escuché gritar una noche, pedía ayuda, decía que la iba a matar. Pero al día siguiente la vimos salir al mercado como si nada, y detrás de ella iba la señora Manuela, con el rostro de piedra». Estas escenas se repetían hasta el cansancio, configurando un patrón de violencia sostenida y de silencio cómplice. El simbolismo de los olores aparece por primera vez en esta etapa. Varios vecinos declararon que, en ciertas noches, al pasar frente a la casa, percibían un hedor extraño, mezcla de alcohol y sudor rancio. Uno de ellos dijo: «Olía como a pulque agrio y a algo más que no sabíamos nombrar». Era un olor que se pegaba a la ropa. Ese detalle, insignificante en apariencia, cobraría un significado inquietante después. También el agua funcionaba como señal. Clara, en sus apuntes, escribió: «El ruido del agua hirviendo me atormenta. Madre hierve todo el tiempo caldos y hierbas, como si ensayara para algo que no me dice». Este apunte, hallado entre hojas sueltas, deja entrever la preparación invisible de la suegra. El agua en ebullición se convirtió en presagio. Todo parecía acumularse como un expediente invisible que la comunidad se negaba a leer. Rumores, informes médicos, notas parroquiales y testimonios esporádicos configuraban un rompecabezas de señales ignoradas. Nadie podía imaginar que ese cúmulo de omisiones se transformaría en uno de los crímenes más macabros registrados en Puebla. Y, sin embargo, todas las piezas ya estaban allí, esperando unirse en el acto definitivo. La reconstrucción de la noche decisiva fue tarea minuciosa del juez de instrucción y de los gendarmes asignados al caso. Los documentos que sobrevivieron ofrecen un mosaico fragmentado de horas y gestos, hilvanado por testimonios de vecinos y por los objetos incautados en la casa. El expediente número 412, fechado el 15 de febrero de 1901, comienza con la frase: «A las 21 horas del día 12, se escucharon ruidos de violencia provenientes de la vivienda de la familia Rojas García, situada en la calle de los Álamos».
Esa fue la primera pista escrita de lo que se convertiría en un crimen sin paralelo. Los vecinos, convocados a declarar, relataron que la discusión inició poco después del anochecer. Esteban había regresado ebrio, con el machete aún colgado de la cintura y la voz cargada de insultos. Clara trató de esquivarlo, refugiándose en la habitación contigua, mientras la madre, Manuela, permanecía en la cocina. Un testigo afirmó: escuchamos golpes contra la mesa y luego un silencio tan pesado que nos hizo pensar que alguien había muerto. Ese silencio, recurrente en todos los relatos, parecía marcar el umbral del horror. El acta policial describe que sobre la mesa de la cocina se hallaron restos de cántaros rotos, manchas de pulque derramado y un pañuelo ensangrentado. La cronología reconstruida indica que alrededor de las 10 de la noche se produjo un forcejeo. Clara habría recibido un golpe y fue entonces cuando Manuela intervino. Nadie pudo precisar cómo logró reducir al hombre más joven y fuerte, pero en los testimonios aparece la idea de una emboscada. Lo sorprendió por la espalda. Le tiró del cuello con un rebozo y lo derribó, declaró un vecino en el juicio. A partir de allí, la secuencia adquiere un tono inverosímil. Según los documentos, Manuela y Clara arrastraron el cuerpo hasta la cocina, donde ya estaba preparada la gran olla de cobre, llena de agua que hervía desde hacía horas. Los gendarmes anotaron: se presume premeditación, dado que la leña había sido acumulada con antelación suficiente para mantener fuego constante. El detalle de la leña, apilada ordenadamente en el patio, revelaba que no se trataba de un arrebato, sino de una decisión calculada. Un diario encontrado en la vivienda aporta una voz directa. Allí, en páginas manchadas, Clara escribió la misma noche, con letra temblorosa: no sé qué estoy viendo. Madre ha tomado el mando. Dice que no lloré más, que esto es justicia. Yo tiemblo, pero no puedo detenerla. El vapor me ciega y me duele respirar. Este fragmento, reproducido en el expediente, otorga un matiz estremecedor. La hija fue testigo, quizá cómplice pasiva, de la acción irreversible. Los vecinos afirmaron que, pasada la medianoche, se percibía un olor extraño que invadía la calle. Algunos lo confundieron con carne hervida de cerdo, otros lo describieron como hedor insoportable. Una mujer aseguró: no dormimos en toda la noche. El humo era espeso y el aire se sentía pesado, como si algo maligno estuviera sucediendo detrás de esas paredes. A las 3 de la madrugada, según el informe oficial, se extinguieron los ruidos. Solo quedaba el chisporroteo de la leña consumiéndose lentamente. La gendarmería fue alertada por un muchacho que, al pasar rumbo a la panadería, notó que la casa seguía iluminada y que un humo denso salía por la ventana. Al entrar, encontraron la escena que marcaría para siempre la memoria del barrio. La olla aún humeante, la cocina impregnada de vapor y Clara desmayada en un rincón. El acta consigna con precisión clínica: dentro del recipiente se hallaron restos humanos en proceso de cocción. Se identificó una extremidad superior con tatuaje de cruz, coincidente con el del sujeto Esteban Rojas. Esa descripción, seca y brutal, resume el descubrimiento sin necesidad de adornos. La cronología del crimen, por tanto, quedó establecida. Discusión al anochecer, intervención de Manuela hacia las 10, proceso de hervor durante varias horas, hallazgo en la madrugada. Los objetos recogidos, el rebozo usado como lazo, la leña apilada, las notas escritas, se convirtieron en pruebas materiales. Pero lo que ningún documento pudo registrar fue la densidad del silencio que envolvió al vecindario esa noche. Silencio que, según dicen, aún persiste cuando el viento sopla en la calle de los Álamos. El interrogatorio a Manuela García, viuda de Torres, se llevó a cabo en la celda de la comisaría de San Francisco el 16 de febrero de 1901. El acta transcrita por el escribano inicia con una frase contundente: la acusada reconoce los hechos, pero declara no haber obrado por maldad, sino por justicia. Esa afirmación resume la lógica perversa que guió sus actos y que marcaría las discusiones posteriores. La mujer, descrita por los presentes como de rostro enjuto y mirada fija, no mostró temblor en la voz. Cuando el juez le preguntó por qué había preparado la olla de cobre con tanta antelación, respondió: porque sabía que el día llegaría. La leña no se acumula de un golpe, se guarda poco a poco, como la rabia. Los gendarmes,
Acostumbrados a la brutalidad, registraron haber sentido un escalofrío. El expediente conserva un fragmento de carta que Manuela escribió esa misma semana a su hermana en Cholula. No soy asesina, soy madre. Lo que hice fue librar a mi hija de una cadena que la estaba matando. Los hombres beben, golpean y nadie los juzga. Yo lo juzgué. No me arrepiento. Esa voz en primera persona, fría y desafiante, contrastaba con la imagen de la mujer piadosa que acudía cada mañana a misa. Los documentos también incluyen la declaración de Clara, tomada entre sollozos. Ella afirmó: «Yo no participé, pero tampoco detuve a mi madre. Me ordenó que callara, que mirara hacia otro lado. Yo no podía más. Pensé que quizá era la única salida». El tono ambiguo de sus palabras abrió la duda sobre su complicidad. El juez anotó en los márgenes: víctima o encubridora, difícil discernir. El acto en sí mismo fue narrado por Manuela con una precisión que helaba la sangre. Dijo que esperó a que Esteban estuviera lo bastante ebrio para perder fuerza, que lo derribó con el rebozo y que, una vez inconsciente, no sintió piedad. Su cuerpo no me dio miedo, solo era carne, y la carne se hierve. La frase quedó grabada en las actas, repetida después por la prensa como símbolo del espanto. El informe médico legal describe los restos hallados: fragmentos óseos en estado de ablandamiento, tejidos blandos en proceso de cocción, piel despegada. Cada palabra parece escrita con guantes de hielo. La ciencia se esforzaba por dar un tono neutro a lo indescriptible, pero los rumores populares añadieron un matiz más siniestro: que Manuela sirvió la carne en la mesa familiar. Un testimonio recogido en el juicio alimentó esa sospecha. Una vecina llamada Magdalena declaró: «Esa noche me ofrecieron un plato de caldo cuando pasaba frente a la casa. Yo lo rechacé porque el olor era raro, muy fuerte. Al día siguiente me enteré de todo. Nadie pudo comprobar la veracidad de esa escena, pero bastó para convertir el rumor en leyenda. El simbolismo de la comida, tan central en la cultura poblana, se volvió aquí grotesco. El acto de nutrir a la familia se transformó en canibalismo involuntario, en parodia macabra de la maternidad. En los corrillos del mercado se decía que los hijos de Clara habían comido del guiso sin saberlo. El expediente no lo confirma, pero el mito se propagó con más fuerza que cualquier dato oficial. En el interrogatorio final, el juez preguntó a Manuela si comprendía la gravedad de lo hecho. Ella respondió: «Gravedad es permitir que una hija muera lentamente bajo los golpes. Yo aceleré lo que la justicia retrasaba. Si el cielo me condena, que lo haga. Pero aquí en la tierra ya cumplí mi deber». Esa convicción inquebrantable dejó sin palabras a los presentes. Lo cierto es que los motivos de la acusada se inscribían en un entramado complejo: dolor maternal, resentimiento acumulado, silencio social y una concepción de justicia fuera de toda ley. El expediente, los testimonios y la carta confirman que no se trató de un arrebato momentáneo, sino de un plan incubado en silencio durante meses, quizá años. El crimen no solo destrozó una familia, desnudó las grietas de una sociedad entera. La noticia del crimen se propagó por Puebla con la velocidad de un incendio en cañaveral. Aunque la prensa local publicó notas breves y ambiguas, bastó que la gente susurrara los detalles en mercados, plazas y cantinas para que el caso adquiriera dimensiones de mito. El silencio inicial de las autoridades alimentó todavía más la curiosidad popular. En cuestión de días, la calle de los Álamos se convirtió en lugar de peregrinaje morboso. Vecinos, curiosos y hasta viajeros llegaban para observar la casa clausurada, marcada con una cruz blanca pintada por los gendarmes en la puerta de madera. La reacción de la comunidad osciló entre el horror y una extraña admiración. Por un lado, se condenaba la brutalidad de hervir a un ser humano. Por otro, había quienes murmuraban que Manuela había hecho lo que nadie más se atrevía: frenar la violencia de un hombre impune. Una testigo oral, entrevistada en 1933, lo expresó así: «Las mujeres del barrio la miraban con miedo, pero también con respeto. Era como si hubiera vengado a todas». Esa mezcla de repulsión y reverencia se convirtió en el sello del caso. Los hijos pequeños de Clara, de apenas 4 y 2 años, quedaron atrapados en un torbellino de incertidumbre. Durante las primeras semanas, fueron acogidos por la hermana mayor, Ángela, pero en la comunidad se rumoraba que habían estado presentes
cuando la olla hervía. Aunque los documentos oficiales lo niegan, la versión popular sostenía que ellos habían respirado el vapor y preguntado inocentemente qué cocinaba la abuela. Esos relatos deformados añadieron una dimensión de horror inocente que multiplicó el impacto social. El juicio se convirtió en un espectáculo. La sala del tribunal, ubicada en el antiguo Palacio de Justicia, se llenaba con vecinos ansiosos de escuchar cada detalle. Los cronistas describieron el ambiente como teatro de sangre. Manuela entraba con el rebozo cubriéndole la cabeza, sin bajar la mirada. Cada palabra suya se recibía con murmullos. Cada gesto era interpretado como señal de desafío. Clara, en cambio, comparecía con la voz rota, sin decidirse a condenar ni a defender a su madre. Los rumores crecían día a día. Algunos aseguraban que la carne hervida había sido repartida entre mendigos sin que ellos lo supieran. Otros decían que el agua del pozo de la casa había quedado contaminada y que quien bebía de ella enfermaba de fiebres extrañas. Una mujer declaró en la plaza: «El olor nunca se fue. Pasas por ahí y todavía te persigue en la ropa». Ese motivo del olor persistente se convirtió en símbolo intangible del crimen, imposible de borrar con cal ni con silencio. Los periódicos de la capital comenzaron a interesarse en el caso. El Imparcial publicó un artículo titulado «Crimen monstruoso en Puebla. Suegra devora al yerno», exagerando hasta lo grotesco. Esa cobertura convirtió la tragedia local en noticia nacional, y con ello en objeto de vergüenza para las autoridades poblanas, que buscaban mantener la imagen de orden. El gobernador presionó al tribunal para acelerar el juicio, temiendo que la ciudad quedara estigmatizada como escenario de barbarie. En las calles, mientras tanto, la historia se transformaba en refrán popular. Los niños cantaban en juegos de ronda: «Si te portas mal, tu suegra te hervirá». El humor negro infantil reflejaba cómo la violencia se insertaba en la vida cotidiana, trivializándose y perpetuándose como amenaza velada. Los adultos, en cambio, evitaban hablar del asunto de noche, como si el simple hecho de nombrarlo pudiera invocar algo oscuro. Los símbolos se multiplicaron. El agua hirviendo representaba la furia contenida, el olor, la memoria imposible de extinguir, el silencio, la complicidad colectiva. Cada familia encontraba en esos signos un espejo de sus propios miedos. Una anciana, entrevistada medio siglo después, resumió la sensación general: «Ese crimen nos enseñó que el mal no viene de lejos, sino de dentro de la misma cocina». El eco del caso rebasó a la propia familia. Varias mujeres del barrio comenzaron a denunciar a escondidas a sus esposos en la comisaría, inspiradas por la valentía de Manuela. Paradójicamente, el acto atroz abrió grietas en la costumbre de callar. Pero al mismo tiempo, el miedo a las represalias y a la vergüenza social mantuvo a la mayoría en silencio. El crimen se convirtió en un espejo incómodo que cada hogar prefería mirar a medias. Así, las repercusiones sociales fueron mucho más allá del juicio y de la prisión. El suceso impregnó la vida colectiva de símbolos, rumores y cicatrices invisibles. Puebla no volvió a ser la misma. Las calles del barrio de la Luz cargaron durante décadas con el peso de aquel olor, aquel silencio y aquella olla de cobre que convirtió a una madre en criminal y a una comunidad en cómplice pasiva. Los años posteriores al juicio no significaron el cierre del caso, sino su transformación en una sombra persistente dentro de los archivos y de la memoria colectiva. En 1903, un inspector judicial revisó expedientes antiguos en la ciudad de Puebla y anotó al margen del legajo 412, caso extraordinario de sevicia. Podrían existir antecedentes semejantes no denunciados. Esa observación, olvidada durante décadas, es el primer indicio de que lo ocurrido en la casa de los Rojas García no fue un hecho aislado, sino quizá la punta de un entramado de silencios y omisiones que atravesaba varias familias de la región. En los archivos del Hospital Civil se encontraron registros de mujeres que ingresaron con lesiones severas, atribuidas oficialmente a caídas o accidentes domésticos. Sin embargo, en las notas de los médicos aparecía siempre la misma coletilla: posible maltrato. Entre 1895 y 1905 se acumularon más de 30 casos semejantes. Ninguno derivó en proceso judicial. El patrón revelaba una práctica sistemática de mirar hacia otro lado.
como si la violencia intrafamiliar fuese un secreto compartido que nadie debía nombrar. Un documento hallado en la Hemeroteca de Puebla muestra que en 1898 ya se había publicado una nota breve sobre una mujer que intentó envenenar a su esposo golpeador. El caso fue silenciado y la mujer trasladada a un convento. Estos antecedentes apuntaban a que el crimen de Manuela no fue una anomalía, sino el extremo visible de una cadena de resistencias soterradas, todas reprimidas o invisibilizadas. Los testimonios recogidos en 1920 por un periodista local, Ignacio Ramírez, refuerzan esta sospecha. En una entrevista publicada en la revista Ecos de Puebla, una anciana relató: «No fue la única. Hubo otras que soñaban con hacer lo mismo, solo que no se atrevieron. Doña Manuela fue la voz de todas, aunque la voz salió hecha humo». Este tipo de confesiones orales, imposibles de verificar con pruebas materiales, añadían a la historia un halo de complicidad colectiva. Los símbolos asociados al crimen también comenzaron a multiplicarse. El olor persistente en la calle de los Álamos fue interpretado como castigo divino, pero también como recordatorio. Una carta de 1912, firmada por un soldado que pasaba por Puebla, describe: «El barrio huele extraño, como si hervido quedara en el aire. Los pobladores dicen que es el espíritu de la suegra que no se va». Esa percepción convirtió el hecho criminal en mito atmosférico, imposible de borrar con el paso del tiempo. El expediente judicial, conservado con manchas de humedad, muestra además irregularidades. Faltan páginas enteras de las declaraciones de Clara y de Ángela. Los peritos posteriores sospecharon que fueron retiradas para suavizar la responsabilidad de ciertos funcionarios que habían ignorado denuncias previas. El encubrimiento institucional se volvió evidente, aunque nunca se reconoció abiertamente. El juez que dictó sentencia fue promovido meses después a un cargo en la capital, lo que despertó sospechas de favores políticos. En 1930, durante la reorganización de los archivos estatales, un funcionario escribió en un informe interno: «El caso de la viuda García permanece incompleto. Se recomienda no difundirlo ampliamente para evitar dañar la imagen de la región». Ese intento de borrar la memoria, paradójicamente, contribuyó a darle más fuerza al mito popular. Cada laguna documental se transformó en rumor, cada página perdida en relato oral. Las generaciones posteriores heredaron la historia con variaciones. Algunos afirmaban que Manuela había pertenecido a una cofradía secreta de mujeres que se juraban proteger unas a otras. Otros sostenían que el crimen había sido planeado con ayuda de vecinas cansadas de sus propios maridos. Nada de eso se comprobó, pero los rumores revelaban una verdad más profunda. El crimen había dejado de ser solo el acto de una mujer, para convertirse en símbolo de un malestar colectivo. Los investigadores modernos que revisaron el caso insisten en ese punto. En un informe académico de 1974, la historiadora Rosaura Hernández escribió: «El expediente no habla únicamente de un crimen doméstico, habla del fracaso de las instituciones para proteger a las mujeres y del modo en que la violencia cotidiana se naturalizó hasta que estalló en forma monstruosa». Su conclusión fue clara: el crimen de Manuela fue resultado de una cadena de omisiones, no de un rayo caído del cielo. Así, lo que parecía una tragedia singular se reveló como parte de un entramado de silencios, pactos y encubrimientos. No era la historia de una sola suegra ni de un solo yerno, sino la de una sociedad que prefería callar ante los golpes hasta que el silencio se volvió insoportable. El crimen, más que un final, fue la grieta visible de una estructura más profunda que aún hoy, en los archivos y en las calles, sigue proyectando su sombra. El proceso judicial de Manuela García, viuda de Torres, se convirtió en un acontecimiento público, pero no necesariamente en un ejercicio de justicia plena. El juicio comenzó formalmente el 20 de marzo de 1901 en el Palacio de Justicia de Puebla. Los periódicos anunciaron la apertura con titulares sobrios, intentando contener el morbo colectivo, pero la sala estaba abarrotada desde las primeras horas. En los pasillos se mezclaban abogados, curiosos, mujeres que acudían a escuchar en secreto y funcionarios preocupados por la reputación de la ciudad. El sumario inicial relataba los hechos con precisión clínica. La procesada privó de la vida a su yerno, Esteban Rojas, mediante sofocación con prenda textil
y posterior cocción de restos humanos en recipiente de cobre. Esa redacción, que parecía más propia de un manual de anatomía que de un tribunal, revelaba el intento de las autoridades de disfrazar el horror bajo un tono técnico, pero cada frase se repetía en los corrillos con variaciones grotescas, alimentando el mito. Durante las audiencias se presentaron las pruebas materiales: el rebozo usado como lazo, la olla ennegrecida por el fuego, la leña aún húmeda, las notas de Clara y la carta de Manuela. Cada objeto era exhibido con solemnidad, como si se tratara de reliquias de un rito macabro. Los murmullos de la sala eran constantes. Algunos se santiguaban, otros no podían contener una risa nerviosa. El juicio parecía un teatro en el que se mezclaban el espanto y la fascinación. Las declaraciones fueron contradictorias. Clara sostuvo que no participó directamente, pero reconoció que no impidió el acto. Ángela, la hermana mayor, intentó defender a su madre alegando pérdida de razón momentánea. Los médicos forenses, sin embargo, insistieron en que la preparación de la leña y el tiempo de cocción demostraban premeditación. Un perito incluso declaró: el hervor prolongado indica intención de ocultar el cuerpo y transformar la materia humana en residuo irreconocible. Esa aseveración causó un murmullo de espanto entre los presentes. El fiscal pidió la pena máxima, alegando que el crimen ofendía no solo a la víctima, sino a toda la moral pública. El defensor, en cambio, construyó un alegato centrado en el sufrimiento de Clara y en la omisión de las autoridades. Este tribunal juzga a una mujer que hizo lo que la justicia no hizo. ¿Quién protegió a Clara cuando fue golpeada? ¿Quién escuchó sus súplicas? Nadie. La procesada actuó donde el Estado fue sordo. Esa defensa, aunque no exculpaba a Manuela, despertó murmullos de aprobación en las galerías. Sin embargo, la verdad nunca se presentó completa. Parte de las declaraciones desaparecieron del expediente. Los rumores hablaban de funcionarios que retiraron documentos comprometedores para evitar mostrar negligencia institucional. Un abogado joven, entrevistado décadas después, confesó: había páginas arrancadas. Sabíamos que se escondía algo, pero nadie se atrevía a denunciarlo. El juicio, más que una búsqueda de verdad, fue un ejercicio de contención política y moral. El veredicto llegó el 28 de abril de 1901. Manuela fue condenada a 20 años de prisión por homicidio agravado, aunque muchos esperaban cadena perpetua o pena de muerte. El fallo generó división. Para algunos fue demasiado indulgente, para otros un castigo injusto a una mujer que había hecho justicia por mano propia. Clara quedó absuelta por falta de pruebas, aunque marcada de por vida por el estigma. La prensa registró el desenlace en titulares breves: suegra homicida recibe sentencia ejemplar. Pero en las calles, el juicio seguía abierto. La gente discutía si la condena había sido suficiente, si los niños habían comido de la carne, si el olor podía borrarse. El tribunal había cerrado el expediente, pero la comunidad no podía clausurar la herida simbólica. En los meses siguientes circularon rumores de corrupción. Se decía que la reducción de la pena había sido negociada a cambio del silencio sobre denuncias previas desatendidas. Otros sostenían que el gobernador presionó para evitar que Puebla quedara marcada como tierra de barbarie. El proceso judicial, lejos de aclarar, multiplicó las sospechas. Así, el juicio de Manuela no fue solo un acto legal, fue un espejo de las contradicciones sociales, de la distancia entre justicia escrita y justicia vivida. Los documentos oficiales intentaron clausurar el caso con un sello y una condena numérica, pero los rumores, los símbolos y las omisiones convirtieron al proceso en un teatro inconcluso. La sentencia no enterró el crimen, lo mantuvo vivo en la memoria, como una olla que, aún apagada, seguía despidiendo vapor. Con el paso de los años, el crimen dejó de ser un simple expediente judicial para convertirse en un relato popular cargado de símbolos, exageraciones y distorsiones. Puebla entera, y más tarde regiones vecinas, comenzaron a contar la historia como si fuera una advertencia o una parábola. En cada esquina surgía una versión distinta. Algunos decían que Manuela había hecho pactos con fuerzas oscuras. Otros aseguraban que la carne del yerno fue repartida entre mendigos como acto de caridad macabra. La verdad se mezclaba con la leyenda, y lo que quedó fue una memoria colectiva marcada por el espanto.
El motivo del olor persistente se consolidó como el signo más poderoso del mito. Vecinos aseguraban que, aun después de quemada la leña y clausurada la casa, el aire de la calle de los Álamos olía a caldo rancio, a vapor agrio imposible de explicar. Un comerciante de textiles, entrevistado en 1915, dijo: «Nadie quería instalarse cerca porque todo terminaba impregnado. Era como si la piel misma recordara lo ocurrido». Ese olor, más que cualquier documento, mantuvo viva la memoria. El agua también se convirtió en símbolo. En relatos transmitidos de boca en boca, se decía que quien bebía del pozo de la casa enfermaba de fiebres extrañas o soñaba con figuras femeninas que los miraban con reproche. En 1922, un reportaje en la revista La Voz del Sur describió a peregrinos que acudían al barrio buscando ver el lugar maldito, convencidos de que allí se manifestaban señales sobrenaturales. El crimen, transformado en mito, adquiría rasgos de leyenda de castigo divino. Los rumores no se limitaron a los símbolos físicos. La figura de Manuela fue reinterpretada de múltiples maneras. Para algunos, se convirtió en una especie de vengadora, una mujer que había hecho justicia en nombre de todas las golpeadas. Para otros, era la encarnación de la locura y de la monstruosidad materna. En corridos populares que circulaban en ferias, se cantaba: «Cuidado con la suegra, que calla y que mira, porque en olla de cobre el infierno se cocina». Ese tipo de coplas, aunque simplistas, perpetuaban la historia más allá de los documentos oficiales. La prensa continuó alimentando la mitificación. Cada cierto tiempo, cuando ocurría algún nuevo crimen en la región, se evocaba el caso de la suegra que hirvió a su yerno. En 1937, el periódico El Universal publicó un artículo titulado «Crímenes célebres de México», en el que se incluía la historia de Manuela junto con casos de bandidos famosos. Ese encuadre la sacó del ámbito doméstico para inscribirla en la historia criminal del país. Los rumores también se mezclaron con lo político. Hubo quienes afirmaron que el encubrimiento de documentos y la sentencia reducida fueron parte de un acuerdo entre autoridades y clérigos para evitar que se destaparan más casos de violencia intrafamiliar. Esa sospecha de pacto silencioso se transmitió como herencia oral. El gobierno no castigó la violencia de los hombres, pero sí castigó a la mujer, que se atrevió a romperla. Repetían algunos ancianos en plazas públicas. La transformación del crimen en mito se reflejó incluso en las generaciones posteriores. Nietos y bisnietos de los vecinos del barrio crecieron con la advertencia: «No provoques a tu suegra, que puede hervirte». Lo que en un inicio fue un acto atroz, terminó siendo refrán, amenaza, juego infantil y leyenda urbana. Esa banalización revelaba una paradoja. La atrocidad más extrema terminaba absorbida por el folclore popular. El simbolismo de los ojos de Manuela también comenzó a circular en relatos orales. Se decía que, al mirarla en el tribunal, muchos sintieron un frío que les atravesaba. En versiones posteriores, se añadía que sus ojos eran capaces de hervir el alma de quien los encontraba. El mito deformaba la realidad, pero la reforzaba al mismo tiempo. Lo monstruoso se volvía aún más monstruoso al vestirse de símbolos. Así, la historia dejó de pertenecer solo a los archivos. Pasó a ser patrimonio de la memoria popular, repetida en versos, rumores, canciones y advertencias. En cada nueva versión, el horror se transformaba, pero nunca se debilitaba. El caso de Manuela había trascendido a su tiempo y a su espacio. Ya no era solo la historia de una suegra y un yerno en Puebla. Era la encarnación de un miedo colectivo, de un silencio cómplice y de una justicia deformada. El legado del crimen cometido por Manuela García, viuda de Torres, nunca encontró clausura definitiva. Aunque los tribunales emitieron sentencia y los periódicos dieron por terminado el caso, la memoria siguió filtrándose por rendijas imposibles de sellar. En los archivos, cada legajo incompleto se convirtió en un recordatorio de lo que faltaba. En las calles, cada rumor repetido transformó la historia en herencia transmitida de generación en generación. Puebla arrastró por décadas la sombra de la olla de cobre, como si aquel recipiente hubiese quedado hirviendo en silencio mucho después de apagado el fuego. En 1954, medio siglo después del crimen, un investigador local, Tomás Aguilar,
Recorrió la calle de los Álamos y encontró a testigos ancianos que aún recordaban el caso. Uno de ellos, un zapatero de 80 años, dijo: «Cuando paso por esa acera, me parece escuchar el agua burbujeando. No lo digo en broma. Es como si la olla no se hubiera vaciado nunca». Ese testimonio oral, recogido en una libreta ajada, confirma que la memoria no depende de documentos, sino de la persistencia de símbolos. El mito también se adaptó a nuevos contextos. En los años 70, algunos cronistas feministas rescataron la historia de Manuela como símbolo de resistencia contra la violencia de género. La reinterpretaron no como monstruo, sino como mujer que tomó en sus manos la justicia negada por el Estado. En contraste, sectores conservadores la presentaron como ejemplo del caos que sobreviene cuando las mujeres olvidan su papel de paciencia. El mismo acto fue leído en sentidos opuestos, y esa ambivalencia garantizó que siguiera siendo tema de debate. La casa donde ocurrió todo fue demolida en 1981 para construir una pequeña tienda de abarrotes. Sin embargo, los vecinos aseguraban que, incluso después de borradas las paredes, el suelo despedía un olor extraño cuando se mojaba con lluvia. «Es como si la tierra sudara vapor», afirmó un comerciante en una entrevista de 1985. De esa forma, el crimen se volvió inseparable del paisaje, incrustado en la materia misma del barrio. El legado también persiste en archivos incompletos y contradicciones. Investigadores posteriores descubrieron que varios expedientes similares habían sido cerrados sin proceso, lo que sugiere que la violencia doméstica en Puebla a fines del siglo XIX y principios del XX fue mucho más frecuente de lo que admiten los registros oficiales. El caso de Manuela, por su brutalidad, emergió a la superficie. Los demás quedaron sumergidos, invisibles. Esa asimetría convirtió al crimen no solo en un episodio aislado, sino en síntoma de una enfermedad social más amplia. Los descendientes de la familia Rojas García nunca pudieron desprenderse del estigma. Se cuenta que los nietos de Clara evitaban mencionar su apellido en público y que algunos emigraron a Veracruz para empezar de nuevo. Pero incluso allí, al ser reconocidos, escuchaban el susurro: «Son de la sangre de la suegra que hirvió al yerno». La herencia del horror viajó con ellos, como un apellido invisible que no podía borrarse. En la Puebla contemporánea, la historia aún circula en cafés, escuelas y mercados. Profesores la mencionan como ejemplo de violencia extrema, periodistas como curiosidad histórica y ancianos como advertencia a los jóvenes. Cada narrador añade un matiz distinto, pero todos coinciden en el desenlace abierto. El caso no tuvo cierre real, porque lo que revelaba era más grande que un crimen individual. El motivo del silencio regresa una y otra vez. Silencio de los vecinos que no intervinieron, silencio de las autoridades que ignoraron denuncias, silencio de Clara que no pudo gritar más. Ese silencio, más que la olla o el olor, es el verdadero legado del caso, la confirmación de que la sociedad prefiere callar hasta que la violencia explota en formas monstruosas. Hoy, más de un siglo después, los archivos aún contienen huecos, páginas arrancadas, declaraciones perdidas. Los investigadores coinciden en que jamás se sabrá toda la verdad, y tal vez allí radica la fuerza de la historia, en su imposibilidad de cerrarse. Lo ocurrido en Puebla en 1901 no terminó con la condena de Manuela. Permanece como advertencia, como símbolo y como herida abierta. Porque mientras existan silencios, mientras existan golpes ocultos tras paredes familiares, la olla de cobre seguirá hirviendo en la memoria de todos.